¿El humor es historia o el humor sigue vigente? No, el humor sigue vigente y seguirá, porque el día que se pierde el humor, se perderá la humanidad. Ten en cuenta que las personas nacemos llorando. Nos coge el médico, nos pega un bofetón y ¡ay! A gritar el bebé. Pero inmediatamente, a la semana o 2 o 3 días, dice el padre, ¡ay! Se ha sonreído, se ha reído. Pues la risa es innata. El ser humano se tiene que reír porque si no nos moriríamos de pena. ¿Cómo lo consideras dentro de la vida la referencia al humor? ¿Es totalmente vital? ¿Es necesario psicológicamente el humor? Yo para mí sí, desde luego, yo llevo toda mi vida intentando hacer reír y ya como profesional 51 años haciendo reír, y para mí es primordial, para mí personalmente, el reírme 1, 2, 3 veces al día. Yo tengo peñas de amigos en un lado, dicen, es que siempre estás de broma, y no, yo no soy de los humoristas que va por ahí contando chistes, sino que le sacas punta a todo, somos positivos, como decía el otro, tú siempre negativo, no, pues yo soy positivo, me gusta que la gente que esté a mi lado esté feliz, y hacer feliz a la gente es muy bonito, eso a mí me da pues vitalidad, y mucha gente me dice, pues qué bien estas paradas que tiene, digo, pues si supiese los años que tengo sería tremendo. ¿Y en qué situación social crees que se encuentra actualmente el humor? Bueno, pues como todo tiene sus subidas, sus bajadas, como los trenes, a veces descarrilan, pero también tienen subidas y bajadas y rectas que no tendrían por qué estropearse las vías. Pero el humor está así, ha tenido épocas muy buenas, mira, ahora se nos ha ido en estos días mi buen amigo Fernando Esteso, y bueno, lo malo es que haya gente que cuando se va a alguno de estos, o Arévalo o él, pues encima luego les critican y les dicen lo que no se han atrevido en vida, empiezan luego a decir que se hacía un humor casposo, que si era un grosero, que si era no sé qué. Entonces tiene épocas. Nadie le ha criticado a Miguel Gila. Miguel Gila pues es el primer monologuista que yo he conocido. Ahora han aparecido, tú te metes monologuistas y hay más de 5.000 nombres de monologuistas. Más de 5.000 he visto yo. Y sin embargo, cuando yo empecé de humorista éramos 400 y pico humoristas, que ya estaba bien, pero claro, entre catalanes, maños, donde menos humoristas hay es en Andalucía. Parece mentira, pero donde menos hay. Pero es que han salido 5.000 y pico, entonces claro, no hay trabajo para todo el mundo, por eso son rachas malas. Han cerrado todas las salas de fiesta en España. Han acabado con la juerga de por las noches. O sea, yo me tiré en Pirandello 1 año, en Florida Park 6 temporadas, 9 meses, 6 meses, 8 meses, y el público salía, y ahora contratan un día en un restaurante o en una casa de cultura y ya no quieren más. El artista hay que dejarle tiempo, a no ser que sea un artista como Julio Iglesias o David Bisbal, que cobran tanto que solo lo puedes llevar un día, pero cuando un artista tiene un precio medio, entonces lo suyo es tenerle un tiempo para que la gente, el boca a boca, vayan diciendo a salas que estén abiertas. Como han cerrado todas las salas, entonces yo me tiraba, me acuerdo aquí, 6, 7 meses, y luego me iba 3 o 4 meses a Barcelona. Había una sala que era Blue Moon, en la calle Viladomat, ahí actuaba 6 meses Manolo Rollo, se iba él, entraba yo otros 6 meses. Pero es que luego hacía 15 días en Bilbao, 15 días en Valencia, 20 y tantos días en Santander. O sea, yo trabajaba 300 y pico días al año, y le decía a mi manager, déjame descansar. Y ahora mi hijo me dice, papá, déjame trabajar. Ha cambiado mucho, por desgracia. ¿Tú consideras entonces que ese auge que hubo de salas y el declive de ahora se debe también a que ha cambiado un poco el concepto del humor que se tiene que hacer? No. El humor puede cambiar el concepto y tú cambias el humor y cambias el repertorio y te adaptas a la sociedad. No, aquello fue cuando se quemó Wilson en Madrid, se quema la sala Wilson, era la cadena Rizábal, tenían Wilson, Seno, Cleofás, 4 o 5 salas. Entonces la cadena Rizábal a los propietarios, de pronto se les ocurre y dicen, cerramos salas. Y esto es como cuando dicen en la guerra que una bomba ha explosionado por simpatía, hay otra al lado, esta explota y hace explotar a la otra. De pronto dijo Pasapoga yo cierro, dijo San Brasil yo cierro, dijo Caribiana yo cierro, empezaron a cerrar, Florida todos. Sí, ahora Florida está abierta otra vez, pero ya con otro tipo de eventos, copas, cenas, pero ya no tienen actuando allí a Fernando Esteso 2 meses, o a Tony Antonio, o Pajares, o Pedro Ruiz. Ahí íbamos todos, pero es que luego estaba la Riviera también en Florida Park. O sea, que había cantidad de salas, y te ibas a Barcelona, y yo me he tirado años enteros en Barcelona, en Starles, estuve con Mayra Gómez Kem, estuvimos un mes, que cantábamos los dos juntos, en My Wayne. La gente no sabe cómo imitaba a Mayra, imitaba muy bien, y luego ella se vino a hacer el 1, 2, 3, y yo me quedé otros 5 o 6 meses en esa sala. Torre Cataluña, te ibas a Vigo, y tenías salas, Nuevo Olimpia, donde se mató Cecilia,
familia cuando venía de esa sala, era una sala donde estuvo Tom Jones, Rafael, Julio Iglesias, o sea, se trabajaba en toda España, daba gusto. En el mes de febrero, en febrero yo hacía 20 y tantas galas en Galicia. ¿Por qué? Porque mi manager, que era el jefe de mi mujer, resulta que Berto Sala llevaba a Juan Pardo. Y a Juan Pardo en Galicia se lo comían. Entonces, claro, donde metía a Juan Pardo, pues metía a Tony Antonio, metía a sus grupos y entrábamos todos los artistas. O sea, yo he trabajado muchísimo, por eso mucha gente, por eso dices tú, tienes muchas cosas, pues son recuerdos de mis viajes, recuerdos de mi infancia, que decía Serrat. Pero consideras que ha habido una era dorada que hoy ya no la tiene. No, por supuesto. Yo ahora le digo a mi hijo, si mi hijo hubiese pillado mi época, estaría ahora ganando muchísimo dinero y sobre todo dándose a conocer y triunfando. O sea, igual que yo me tiré en Florida para 6 años, pues él podía haberse tirado en Serón, en Wilson Cleofás, otros 2, 3, 4 y con más éxito seguro, porque tiene mucha más calidad que tengo yo. Yo lo digo no como padre, sino como artista. Es mucho más completo, es un showman, es un gran actor, canta muy bien, pero tienes que ir así, porque no hay nada. Sí, un restaurante, ahora el día 14 le tengo un restaurante. Pues eso, y como son restaurantes que entran 80, 100 personas, no le puedes decir al tío, dame tanto dinero, te dice, tengo esto, pues bueno, para pagar la luz. Y si te llega para el agua, es que la luz está subiendo mucho. ¿Qué consideras primordial o qué consideras como algo principal la diferencia entre el humor de antes y el humor de los nuevos humoristas? Bueno, ha cambiado en el aspecto ese de que llega la Paramount y se ponen a hacer el monólogo. Y entonces ahí parece que se descubre una cosa. No, eso no se ha descubierto porque insisto, aquí estaba Gila y hacía monólogos, ¿entiendes? Pero luego los de antes hacíamos monólogos. O sea, yo soy showman. La palabra showman quiere decir que haces monólogos, cuentas chistes, cantas, imitas, eres actor, o sea, es lo mismo que los otros, pero hacen más cosas ampliadas. El humor es igual. Lo importante es que salgas y la gente se ría. A mí me da lo mismo que se rían porque hable de mi suegra, que porque hable de los políticos. El caso es que se rían. Ahora, si tú sales y empiezas a blasfemar, hay compañeros y compañeras, que todavía es peor, porque en una mujer a mí me suena muchísimo peor un taco, una blasfemia, algo, suena muy duro. O sea, por eso le decía yo a Mari Carmen en su muñeco, le digo, es que lo tenéis más difícil vosotros que nosotros, porque una mujer hacer humor cuesta, pero Mari Carmen se apoyaba en el muñeco es el que decía, pero no decía burradas, pero es que ahora vas a ver a compañeros y dices, madre mía, y te asustas, yo me asusto a mi edad, he visto cosas y he escuchado cosas que he dicho, me voy, claro, por eso muchísimos, no todos, pero muchísimos monologuistas de estos jóvenes ahora no actúan en los pueblos, porque acabarían en el pilón, porque en los pueblos no es que sean brutos, pero como no les guste una cosa, o se van, o te tiran piedras, o te tiran los niños, no es la educación que teníamos. Yo iba con mis padres y yo no me movía del sitio porque tenía la mano de mi madre o mi padre encima. Ahora los niños, tú estás actuando al aire libre, si es en Valencia te están tirando los petarditos, te tiran piedras, si es en el otro lado, pasa, porque los padres están por allí. Llega un momento que tú dices, ¿tendrán padre? Y dices, sí, estoy aquí, dile algo al padre, porque te dice, gilipollas. Bueno, el humor es bonito, hay que hacer reír, pero ha cambiado la mentalidad de la gente. Ahora mismo te dicen eso, pues que Arévalo no podría haber vivido. ¿Qué más da hacer humor como hacía de gangosos, de no sé qué? Luego cuando pasó el tiempo, se metió con Bertín Osborne en los teatros y no hacía chistes de ese tipo. O sea que los que somos humoristas sabemos evolucionar. Y para todos estos humoristas que aún siguen en actividad, ¿sigue habiendo terreno de trabajo? Muy poco, ya te lo digo. O sea, de lo que te comentaba antes que yo he trabajado, pues ya tengo firmadas 3 o 4 galas para el verano. Me parece que son apalabradas 2, firmadas 3, y luego que salgan o no salgan, pero encima salen al precio que quiere el ayuntamiento. O sea, esto se rompió, bueno, vais a decir que me remonto. En 1976 yo empiezo a vivir de esto, había estado unos meses en el 75, mes antes de morir Francisco Franco, y luego ya a vivir del 76. En el 77, 78 ya me dice mi manager, oye, es que en vez de, yo cobraba pues 3.000 y pico pesetas por actuar, eran 10 o 15 días y con eso tenías que pagarte el hostal. Yo me iba a hoteles de 5 estrellas, porque había que pagar hipotecas. Te pagas el hostal, el 20% del representante, el tren, si no tenías coche, que al principio no tenía coche, el tren de ida te lo pagaba la empresa y el de vuelta te lo pagabas tú. Y así todo, pues de esos días te traías 10.000 pesetas, que 10.000 pesetas en esa época era un dinero. Pues cuando estoy en ese precio, que luego ya 7.500 un dinero, me dice un día, oye, que te voy a poner las galas. Yo cobraba 35.000, 40.000, que en ese tiempo era un dinero. De pronto me dice, te he subido a 175.000. ¿Y eso? Pero, uy, qué alegría, no sé qué. Dice, sí, porque ahora ya las empresas no contratan, están contratando a los ayuntamientos. Y digo,
pues esto va a acabar con nosotros. No, 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 no. Sí, sí, porque Víctor Manuel ha cobrado 80.000, le han puesto a 350.000. Esteso y Pajar están en 400.000. O sea, me daba precio. Yo digo, bueno, pero y el día que los ayuntamientos se cansen y el día que se lo gasten en otra cosa, eso es lo que está pasando ahora. Ahora los ayuntamientos ya no. Sí, en campaña a lo mejor pues contratan a gente gorda para, bueno, para un día y votaciones, pero ya ellos son los que te obligan a decir, tengo este dinero y no tengo más para fiestas, y si lo quieres bien, y como hay necesidad en el mundo artístico, pues estamos tirando los precios, y nos estamos, no digo prostituyendo, pero estamos estropeando la profesión. No hay un estatuto del trabajador, del artista que la tendríamos que tener. Estamos luchando, yo como presidente de Asumes hemos tenido reuniones y tal, pero no se hace un estatuto del artista. Y luego también que te tengan que digan este de izquierda, este de derecha, también eso influye mucho. Cuidado. Aunque yo siempre, como he dicho, soy apolítico, yo soy coherente, a mí me da igual la izquierda que la derecha, he votado a unos y a otros cuando he creído que se lo merecían. Pero como que alguien te diga este de aquí, o sea, yo por ejemplo, como estuve en Florida Park 7 8 años, Florida Park lo llevaba un concejal del ayuntamiento, Rafael Pradillo, pues ya, uy, estos los que están aquí son fachas. Pues no, pues yo me acuerdo que actué y tenía a Manuel Fraga aquí, y yo estaba temblando, porque estaba Fraga y yo imitaba a Fraga, y digo, ahora se levanté y me pega un guantazo. Y bueno, ha tenido momentos muy bonitos en Florida Park, pero aquella noche fue tremenda. Imitar, tú cuando imitas a alguien, no le conoces, y le tienes enfrente, te asustas, y verás cómo le siente mal. Quiero ir un poquito para atrás. ¿Más todavía? Y quiero conocer a Antonio. Y al Antonio de 6 años que escucha por primera vez a un tal Pepe Iglesias el Zorro. Sí. ¿Qué sientes a partir de esa época? ¿Eso te generaba un sueño, un deseo o una convicción? No, sorpresa. A mí eso era sorpresa. Yo me tiré con 6 años, 7, 8 meses en la cama, con una infiltración pulmonar, un agujero en el pulmón, por un catarro mal curado. Bueno, estoy empezando a escribir un libro donde empiezo a contar. Yo tuve un ataque de catalepsia. Estuve 6 horas muerto clínicamente, entonces no había encefalograma, no había eso. Entonces te ponían un espejito aquí, el niño no respiraba, te tocaban aquí, el niño se ha muerto. En el Hospital del Rey, lo que es el Carlos III ahora. Y entonces mi padre se metió y tú escuchas todo. Yo por eso cuando voy a ver ahora algún amigo que está malito, que se está yendo ya, yo hablo como si estuviese, ¿qué pasa? Hace poco, oye, Fernando, joder, el Madrid va muy mal, no sé qué, no sé cuánto, y se quedó en mis manos, pero el oído no se pierde, porque yo lo he tenido y no se pierde. Entonces yo ahí lo pasaba muy mal, pero el entretenimiento que tenía, entonces estoy hablando de 1957, pues era una radio de galena que hizo mi padre, hizo unos cursos en Radio Maimo, no teníamos dinero, no había entonces transistores, unos aparatos así, y con una antena de no sé qué, la tiraba por la ventana y ahí escuchabas a Pepe Iglesias el Zorro, la cadena SER, y yo soy el zorro, señores, para mayores y chiquititos. Y silbaba, y hacía los Apolonios, no le digas nada, Apolonio, no y hacía no sé qué, hacía 40 personajes, y yo decía, y papá, mamá, ¿y cuántos son? No, es un señor solo, ¿cómo va a ser un señor? Y yo, la sorpresa era, no puede ser, ahí hay 20, no, hijo, que es uno solo. Y ahí me di cuenta el poder de la garganta. Y luego ya pues pasé a ver a Mario Moreno Cantinflas, y bueno, sigue, porque si no me enrollo. Es que te iba a preguntar precisamente por eso. ¿Y aparece Cantinflas en una pantalla? Sí, bueno, y ahí me volví loco. Yo cuando veía a Mario Moreno Cantinflas, y ahí, hacía de limpiabotas. Mi padre, que era ebanista entonces, pues yo me salí imitando a Cantinflas con 7 añitos, 8 ya, era ya 8 o 9 a lo mejor. Y entonces yo estaba, ay, nomás así como el que dice, quiere que le limpie los zapatos. Y entonces mis tíos iban y mi padre me hizo una caja de esta de limpiabotas y yo le limpiaba zapatos, me daban 50 céntimos o 25, ¿no? Aquellos que tenían agujero que jugaban luego al peón, ¿te acuerdas? 25 céntimos, un real. Y bueno, pues yo me tiré años ahí imitando, ay, y digo yo que si a los habitantes de Kenia le llaman keniatas, porque a los de Cuba no le llaman cubatas, y venga a decir cachondeos, esto. Y bueno, ahí empecé a imitar, pero nada, eso, eran 8 años y se me olvidó todo, hice mis estudios de bachiller y se me olvidó hasta la adolescencia. Pero pasas por un intervalo, que es la mili, y empiezas a hacer tus pinitos. Primero empiezo, sí, mili, campeonato de España, yo me puse, hice todo el bachiller, pero de pronto mi hermano, que iba camino de ingeniero náutico superior, que lo ha sido, con matrículas y todo becado,
y acabado de general del Ejército del Aire y piloto de pruebas, y yo iba con el 5 pelado, y el bullying, eso lo inventaron conmigo en mi colegio, en el colegio Froebel conmigo, porque yo tengo 5 años y medio más pequeño que mi hermano. Entonces mi hermano matrículas, yo iba y los profesores, el director, ¡burro! ¡Eres un burro! Ya podías ser como tu hermano sí que era inteligente, tú no vas a valer para nada. Eso lo he vivido toda mi vida y callado, porque si decías eso, decías, padre, es que es verdad. Entonces yo llegué a un momento que dije, yo no estudio, porque en mi casa tampoco había posibilidad de que estudiásemos los dos, porque yo no iba a sacar becas y tal, y a mí me gustaba la madera, yo soy ebanista. Entonces mi padre luego, yo empecé con 13 años, cuando terminé bachiller elemental, dije, me meto a trabajar de ebanista. ¿Qué pasa? Que cuando me pongo de ebanista, pues mi padre, que muy listo también, era segoviano, muy listo, dice, el día de mañana no vas a poder tener un taller si no tienes un título. ¿Título de qué? De ebanistería. Pero papá, sí, yo ya estoy aprendiendo el oficio. Te tienes que ir a La Paloma. Y me metió 6 años en el colegio de La Paloma. 3 años de oficialía y 3 años de maestría. Eso era la repera. ¿Qué pasa? Que como yo llevaba el bachiller, llevaba una base muy fuerte. Entonces empecé a sacar matrículas. Y sí que, bueno, en dibujo se me ha dado siempre muy bien. 8 y 9, 10 en dibujo. Y al mismo tiempo hacía la mili. Entonces, en los concursos, tuve la mala suerte de que los concursos se celebraban cada año en un país. El año anterior a ello se celebró en Tokio. El año que voy, en la Universidad Laboral de Gijón, y al siguiente en Alemania. La mala suerte de que lo hice en Gijón, porque no conocí fuera de España otra vez. Pero ahí primero quedé campeón de España, luego quedé quinto del mundo, y ahí también imitaba yo ya a Rafael, porque eran 15 países, pero desde Estados Unidos, Portugal, Italia, Corea, yo que sé, montones de países, los japoneses, las herramientas que traían los japoneses, yo decía, madre, eso era cómo cortaban esos serruchos, no los nuestros. Y entonces pues ahí les invitaba a Rafael, a Marisol, y ahí empecé, y en la mili, yo hice la mili con gente muy famosa, que han acabado siendo grandes amigos, como Paquito Fernández Ochoa y su hermano José Manuel Fernández Ochoa, y Carmelo Cabrera, que hace poco hemos estado comiendo con él, Rafa Rullán, que en paz descanse también. Y entonces, ¿qué pasa? Que eran todos en el Ejército del Aire, en Valladolid, eran todos enchufados. El que no era del Atlético de Madrid, era del Real Madrid, del Plus Ultra, no sé qué, no hacían una guardia. Por la noche había juerga, había sido yo o quien no hubiese sido, pues a mí me llamaban pajares, porque decían que me parecía Pajares, lo decía Carmelo Cabrera, que era el que llevaba las cartas, no, en su vida trabajó en la mili tampoco, ni una guardia, y decía, Pajares, carta, y me escribía muchas cartas, porque yo tenía muchas amigas y amigos, y Pajares, y por la noche había juerga, y decían, el melero, porque pues a lo mejor había hecho la película que vais a ver, y a lo mejor imitaba al teniente o al sargento, y se acojonaban, pues a la prevención, pelo al cero, no sé qué, pero ahí es donde empecé, y luego pues ya tardé, nada, pues unos meses en conocer a Bobby de Glané, en una fiesta precisamente del Ejército del Aire. Yo ya me había licenciado, pero me llamó el coronel Fabián del Valle, un señor de 2,8 metros que había peleado contra Oscudum y había sido campeón de España de lucha, bueno, una bestia así. Pues yo me inflé a hacer muebles en la mili, o sea, yo creo que la mili es necesaria, la deberían de hacer mi hijo, mis sobrinos, todo. La mili es necesaria porque, como decía el Titi, dice fui a la mili y me hice un hombre, y dice, no, me hice a todo el cuartel. No, te haces un hombre, eso lo decía el Titi. Sí, conoces al Titi, ¿te acuerdas? Que en paz descanse, yo me reía mucho con él, dice, es que mi madre decía, yo quiero una niña, y mi padre, un niño, y dije, pues aquí estoy, para los dos. Y al final decía eso, me fui a la mili y me hice un hombre, y dice, mi padre decía, que venga a la mili que se va a hacer un hombre, y dice, uy, me hice 1, 2, 3, me hice todo el cuartel. Bueno, pues los chavales deberían hacer la mili porque te enseñan disciplina, te enseñan a tragarte cosas que son intragables, porque dices, si es que esto no es justo, pero hijo, tenías una mano ahí del sargento, que si no decía, y entonces ahí ya, cuando hago esa fiesta y conozco a Bobby de Glané, conozco a Tony Blanc, que para descanse, y bueno, Bobby me lleva al programa de radio suyo, de todo un poco, en la cadena SER, y ahí pues me contrata Paco Santos en Longplay, y empiezo, y hasta ahora, gané un concurso imitando a Félix Rodríguez de la Fuente, en Televisión Española, o José Antonio Fernández Abajo, se llama Papel de Calco, y entonces ahí, aunque mis padres no querían, se negaban a que yo fuese artista, pero mi padre conocía a un carpintero de televisión, y entonces le dijo, oye, es que hay un concurso que imitan a gente, y es que mi hijo, la semana pasada han dicho que van a imitar a Alfonso Sánchez, y mi hijo lo hace de maravilla, aunque no quería, pues quería fardar. Y dijo, no, Alfonso Sánchez ya han cogido no sé qué, ya salen 15 o 20. Y dice, para la semana que viene Rodríguez de la Fuente. Y dice, pues también lo hace muy bien, dice que venga. Presentamos 60 y tantos el sábado, y el domingo salimos 6 o 7, entre ellos una chica, y gané por aplausos. Pero como no había vídeos ni tenía cámaras, pues no tengo la copa, todavía conservo la copa, pero me la entregó Félix de la Fuente, personalmente para mí aquel día fue fenómeno. Y de ahí pues ya
un actor me metió en la Plaza Santana, en el Café Teatro Ismael, con Javier de Campos y Carlos Luengo, que en paz descanses, todos. Y claro, yo iba ahí, me pagaban la copa y el taxi. Como no bebía, pues se ahorraban la copa. El taxi me llevaba a mi hermano o un amigo, o sea que no les costaba nada, pero para mí fue una gran ilusión. Y a partir de ahí, pues conocí a mi manager y bueno, y hasta ahora. Y ahí empieza ya la faceta ya profesional, Sí. ya te implicas completamente a nivel laboral. Sí, yo estaba trabajando, como te digo, con mi padre hasta los 22, 23, que es cuando empecé, tomé la decisión, pero yo trabajaba 8, 14 horas, no había vacaciones, o sea, mi padre nunca tuvo vacaciones, yo conocí el mar con 14 o 15 años, no había dinero y no podías, no sabíamos lo que eran las vacaciones. Pero entonces me ofrecen ese dinero, como decía antes, 3.000 o 3.500 pesetas en Vigo, el primer contrato de mi vida, 10 días. Yo eché cuentas, 35.000 pesetas, cuando el sueldo del mes era 2.000 y pico, 3.000. Yo dije, esto me va a quedar, y efectivamente. Y le dije a mi padre, me voy, que te vas. Lo dejé plantado, además una perfumería que estábamos haciendo ahí frente a Victoria, esa de Rizabal. Bueno, perfumería Salazar, estábamos haciendo todo el techo de friso, le dejé plantado. Y mi padre, con su carácter muy normal, me dijo, si te vas, no vuelvas. Y yo sé que si hubiese vuelto no me hubiese abierto la puerta, me lo hubiese abierto mi madre, pero efectivamente no volví porque entonces trabajaba, es lo que te digo, pues fueron 15 días en Galicia, que fue muy gracioso porque era la primera vez, que te hablo ya 1975, un mes antes de morir Francisco Franco, que salían 12 chavalas alemanas, holandesas, en pelota picada, unas afeitadas, otras sin afeitar, pero en la sala entraban 200 personas, 200 hombres, lloviendo a tope, y salía yo primero a calentar el cotarro y luego las otras, o sea, la atracción era ellas, y yo mi primer contrato de mi vida, yo salía y decían, carajo, fuera el caricato, que salgan los coños, fuera el caricato, pero así todos se reían, y bueno, no debí quedar tan mal porque ya el dueño le dijo a mi manager, que queda bien, ¿qué tal? De ahí a Granada, de Granada a Barcelona, pum, 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 y ha sido, y son 51 años y sigo. Bobby y Paco Santos son un poco tus pilares. No, sí, Paco Santos, para mí sufrí mucho cuando se nos fue, que se nos fue hace unos años ya, pero habíamos nacido el 9 de diciembre los dos, eso es anecdótico, 10 años él, o sea, él ahora habría cumplido 84, se fue muy joven, pero fue el que cogió a mi padre y a mi madre en Longplay, cuando él me escucha por la radio hablando con Bobby de Glané, y dice que me mande para allá y me hacen un contrato de 10 días a 800 pesetas, que era un dinero, 8.000 pesetas, me lo gasté todo en fotos con el fotógrafo que era Valmorisco, que acabó siendo gran amigo mío, pero yo tenía fotos con Pepe Domingo Castaño, con Lola Flores, con Daniel Velázquez, Pepe Vélez, todos los que iban ahí, claro, yo estaba empezando y fotos, y luego las fotos había que pagarlas y era lo que gané ahí. Pero Paco Santos sí, llegó un día mi padre y mi madre, los sentó, y le dijo, ¿y por qué no le quieren dejar? No, porque claro, van a acabar, porque el que no acaba borracho acaba drogadicto, porque el que no acaba gay, pero usted cómo acaba de carpintero, ¿qué ha hecho usted? Sí, pues yo, y hoy estudio a mis hijos, ¿y qué tiene usted? Dice, yo también era ebanista, le dijo Paco Santos, dice, y no ganaba un duro, dice, de pronto me compré la discoteca y es cuando estoy ganando dinero. Dice que no me la compré, sino que hice la reforma, no me la pagaban y me la quedé, o sea, le explicó, déjele al chaval que lo intente un año, que lo intente 2, y si no, que venga otra vez, que el oficio no se le ha olvidado. Bueno, y a regañadientes dijo que sí, y bueno, al final pues se murió muy orgulloso de que su hijo vivía de esto. Pero bueno, era muy cabezota. Y hemos estado hablando de la etapa de las salas, ¿no? Sairo, Pirandello, Longplay. Tienes una pequeña tournée ahí, una ruta de salas en Madrid, sí, que has sí. estado presente en todas ellas Longplay fue eso, pero luego fue mi sala, ya me dieron el premio Longplay y tal, pero en Longplay luego sí. Luego ya en el 2000, el show 2000, hicimos un mago, José Luis Ballester y yo, que también Paco Santos le dijo, quiero que vengas, y nos presentaba Luis del Val y Pepe Domingo Castaño en un vídeo. Bueno, pero eran cosas anecdóticas, una semana, 10 días y tal. Pero luego ya lo gordo yo en Madrid, mi debut fue en Sairo, que fueron 6 meses. Eso en Sairo 1977, ahí debuté con La Chana, que era una bailadora que bailaba descalza, que la sacó Íñigo, se puso a bailar y reventó en Florida Park, un exitazo, y La Chana estuvo un mes, luego se fue y entró Bambino, y con Bambino era todos los días lleno, yo tengo una foto donde está la gente en los asientos, o sea, pagaban los asientos como luego pasó en Cleofás con Moncho Borrajo, la gente pagaba, yo me siento en el suelo, bueno, pues págame el asiento, y yo tengo la foto donde está la gente sentada en los asientos de Sairo. Yo aprendí mucho con Bambino, era uno de los grandes, hay gente que le digo, es que para mí Bambino, ¿y quién es ese? No se acuerdan de él, no lo conocen, digo, pues era como Lola Flores, pero no, porque decías, es que bailar, bueno, pues sí, cantar, cantaba, bueno, espera, era grande. Luego vive una etapa muy interesante, que es el Florida Park.
Bueno, eso ya ha sido, eso ya... yo me acuerdo cuando estaba de novio con mi mujer, en Sairo, ahí empiezo a salir yo con ella, 77, 78, empiezo a salir con ella, y me va a ver a Sairo, me va a ver Andrés Pajares, ¿de acuerdo? Y me ve, ni me saluda ni nada, pero me dicen, está Andrés Pajares, yo le veo, yo le dedico un número, pero yo más cortado que, fíjate, un chavalín con Andrés Pajares, que era Dios. Y entonces, pues, y desaparece Andrés Pajares, y al cabo de los 2 o 3 meses debuta en Florida Park. Y yo la cojo a mi novia, que es mi mujer ahora, digo, vamos a ver a Andrés Pajares. Y entonces, cuando estamos viendo el espectáculo, para Andrés Pajares el espectáculo y dice, voy a dedicar un número a un chaval que le he visto el otro día en Sairo. Bueno, que yo me puso y me dedica el número a Tony Antonio, que le he visto que tiene el futuro, no sé qué. Y luego me puse a bailar con mi mujer y yo bailaba y hacía así, ¿qué haces? Digo, esto lo tengo que pisar yo, esto lo tengo, bueno, tranquilo, esto es la sala más bonita de Europa, y con todos los medios y tal, y tuve la suerte de que estuve en Pirandello un año, estuve primero con Salomé estuvimos un mes, Salomé se fue para Valencia, yo me quedé 7 o 8 meses más, y en un día de Reyes, no sé qué pasa en Florida, el artista que había, bueno, que no lo puede hacer y me llaman, y hago una sustitución de Reyes, y le debió gustar tanto, que yo vuelvo a Pirandello, pero a los 2 o 3 meses ya me llaman, hacemos un contrato, y el primer año fueron 9 meses seguidos, ven al retiro, que esto es un tiro, fui cambiando los títulos, ríase antes del 92, bueno, 15 años tiene mi humor, y bueno, es que daba gusto yo ahí presentaba vídeos, hice una vez la imitación de Jesucristo Superstar, pero cantada por Rafael, que el primero que la cantó no fue Camilo, fue Rafael. Luego compró los derechos Camilo y ya no la cantaba Rafael. Pero yo ahí salía con una túnica blanca, con una zapatilla de Jesucristo, que me lo hizo Vicente Cano, el modisto, y entonces, mientras estaba eso, pues tenía la BD que iba cantando y yo salía, y yo quiero ver, Señor. Pero al final me compré un motor, porque tenías todas las posibilidades, un motor y una red, entonces me enganchaba a la red y empezaba a subir, yo quiero, Señor, ¿por qué muero? Mira, eso se me pone a mí la carne gallina, pero el público hacía ¡pum! Se ponían de pie y bravo, y tal, y te quedabas arriba a 4 metros y se cerraban la esa. Y otra vez yo saludaba de arriba y los cabrones de los técnicos no me bajaban porque había mucha... Bueno, entonces la gente nos divertíamos, ¡ah, te jodes! Y luego otro año, eso sí que fue bueno, otro año, porque en Rafael yo he intentado quitar, en un espectáculo intenté quitar la imitación de Rafael, pero al final el público me decía, ¿cómo lo has hecho Rafael? Porque dicen que yo soy el mejor imitador de Rafael o de los mejores, y al final entonces cambiaba la canción. Y un año puse el Ave María. Entonces se me ocurre, digo, pues eso, al final, cuando que salga una tórtola blanca, bailando por el público, vale, pues no sé qué, hablo con Carlos Serrate, que sigue siendo un gran amigo mío, el jefe el presidente de los magos y campeón del mundo de magia. Bueno, digo, oye, ¿qué hay que hacer para entrenar a la tórtola? Para que no son palomas, son tórtolas, las que emplean los magos. Digo, porque yo la vi en El diluvio que viene, que hacía así, el padre de las Loreto, y hacía así y venía a comer. Dice, pues tienes que estar 9 meses haciéndola pasar hambre, que sufra el animal. Digo, lo primero, no me quedan los 9 meses para debutar, y lo segundo, yo no voy a hacer una. Pues si no, es imposible. Digo, pues que salga. Entonces, ahí nos reímos, bueno, hubo anécdotas de todo tipo, porque el primer día toda la sala llena de prensa, de amigos, de famosos, de Pepe Domingo, Emilio José, Cruz y Raya, bueno, todo, y sales con la responsabilidad. Y entonces había uno que tenía que tirarla, cuando decía, amor, amor, Ave María, y tenía que coger la tortuga y tirarla, y hacer la tortuga, ¡pum!, contra una mesa, muerta, porque el otro la debía haber apretado mucho de los nervios, la otra se movería y me la asfixió. Entonces, bueno, si ves al público, dejaron de mirarme a mí todo el mundo, yo me la metí, la hice el boca a boca a la tórtola, porque yo no sabía, qué pena, y luego me había comprado 2, la otra duró 9 meses, se la regalé a un vecino mío en Los Ángeles de Santa Fe que tenía palomas, que eran grises, y son muy celosas. Y cuando volvemos a la semana siguiente, la nuestra estaba destrozada, la habían picoteado la cabeza, sangre por todos lados, porque las grises no admiten a la blanca. Entonces la volvimos a recuperar, la curamos las heridas y al final se la di a un mago en Valencia, porque esa aguantó todo, pero la otra pobrecita un vuelo y ese no fue, pero era anécdota, porque además luego, como no estaba entrenada, esta se subía a una lámpara que hay arriba en el centro, entonces yo terminaba de actuar a las 2 y pico y me daban las 4, o sea, tenía que vaciar la sala, y con unos palos de 5 metros hasta que la otra caía. Así que, pero bueno, hemos tenido anécdotas y nos reíamos mucho. Florida Park era Florida Park. Digo, oye, ¿y el perro es inteligente? Dice que sí es inteligente. Dice, mira, me va por el periódico, me rellena el crucigrama, me abre la puerta, me coge el teléfono. Ah, te va a coger el teléfono. Dice, mira, chico, llama mañana. Oye, el día siguiente llamo, me descuelgan y me dicen, ¡oh, oh! Por favor, ¿está el señor? ¡Oh! ¿Y la señora? ¡Ah, ah! ¿Y qué están haciendo?
Perro es inteligente, ¿eh?